cómo implementar algún sistema para poder cubrir todas esas responsabilidades, tanto de las empresas, personas jurídicas, como de las personas físicas. Si no tenemos ninguno, siempre es una buena solución recurrir a unas buenas prácticas que las resume la norma ISO 19600, ¿sí? Es una buena práctica. ¿Cómo está enfocada esa norma? ¿Sí? Parte, en primer lugar, de lo que es el contexto actual. El contexto actual de las organizaciones se está cambiando a una velocidad vertiginosa. Si me permitís una serie de imágenes para acercarnos un poquito a lo que está ocurriendo y cómo el concepto o la oportunidad o el riesgo de cometer delito está cambiando a una velocidad como lo que vamos a ver a continuación. Y fijaros, vamos a ver muy rápidamente qué cambios están ocurriendo en el contexto de las organizaciones, ¿sí? Tanto de en el marco externo como en el interno, ¿sí? Mirad, ¿os llama la atención algo aquí? ¿Qué os llama la atención? ¿Cómo están cambiando los valores de las personas? ¿Quién comete los delitos? Además de las organizaciones, las personas. Las personas estamos cambiando nuestros valores a esta velocidad. Pero más cosas. Fijaros, las organizaciones están en un entorno donde el pensamiento oficial, el tradicional, no coincide con el real. ¿Quién constituye las organizaciones? Personas. Las empresas no existen, existen personas que trabajan en las empresas y esas personas están cambiando su forma de pensar a una velocidad similar a esto, es decir, los valores con los que actúan cambian de esta manera. No sé si me he explicado. Y son las personas que están dentro, me explico de otra manera, ¿sí? Cuando estamos viendo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Sí? Las personas que trabajan en las empresas y que son las que son sujeto también de riesgo en sus comportamientos, están cambiando en sus valores, la forma de enfocar su comportamiento y cambian a esta velocidad, ¿sí? Que en más o menos, imaginaros, 15 años, lo que antes se veía no muy aceptable, hoy día se ve totalmente normal. Es lo que hemos querido decir, ¿sí? Y las personas, no lo olvidéis, son las que componen las empresas, ¿sí? Y son las que pueden ocasionar, ¿sí? O tener los riesgos. Pero más cosas, el pensamiento oficial no corresponde con el real. Lo estamos viendo en el día de ayer. Pero más cosas, fijaros qué cambios están ocurriendo en el entorno, ¿sí? Esto fue viral y le produjo un daño tremendo a la empresa de FedEx, ¿sí? Donde alguien filmó cómo uno de sus empleados tiraba por encima de la valla, ¿sí? Una pantalla de televisión. Lógicamente se hizo añicos, ¿sí? Y os podéis imaginar cómo está cambiando el entorno en el que están las organizaciones. Esto no podía ocurrir o no podía tener la fuerza que tiene hoy para las organizaciones, ¿sí? Cambios como estos, cambios de todo tipo, ¿estos aspectos generan nuevos riesgos para las organizaciones? Podríamos ver muchos más que no tenemos tiempo, cambios económicos, cambios políticos, cambios en los mercados, cambios imprevistos, cambios tecnológicos.
¿todo esto incrementa o genera nuevos riesgos para las compañías? Cambios en el contexto interno, ¿sí? Hasta ahora hemos partido del principio de que controlar y mejorar lo que hacemos garantizaba el éxito de la organización. Hoy en día hemos visto, por ejemplo, cómo controlar las actividades de la organización y mejorarlas no es suficiente. Es necesario estar atentos a los cambios que se producen en el entorno. Lógicamente, Nokia, fijaros, tenía de los 10 más vendidos, de los 10 móviles más vendidos, ¿sí? 6 son de Nokia. Hoy día mucha gente cree que es un equipo de fútbol, ¿sí? Pero el smartphone, que es el que de alguna manera barrió a Nokia, ¿sí? También está muerto. Todo está cambiando a una velocidad. Está muerto. Este año se han vendido ya 60 millones menos a nivel mundial, ¿sí? Y ahí tenéis algo de lo que puede ser su sustituto, como puede ser las pulseras. Lo que queremos decir es que los cambios son, el cambio a todo nivel está generando nuevos riesgos para las compañías, ¿sí? Los cambios son rápidos y de alguna manera imprevisibles, ¿sí? De tal manera que hoy en día, ¿sí?, podríamos decir, para que una organización pueda sobrevivir necesita 3 elementos. Como decíamos antes, por un lado, necesita control de las actividades que hace, necesita, cuando me salgo de los límites superior e inferior, tengo que activar la mejora, resuelvo ese problema, luego otro, pero las organizaciones, decimos, están en un entorno hoy en día donde lo que sabemos es que todo cambia, ¿sí? Esto es el pasado. Esto es el presente y esto es el futuro. ¿A qué viene todo esto? Si nosotros queremos implementar un sistema de gestión, tendríamos que tener bien claro que una cosa es controlar y mejorar y otra cosa es adecuar la organización. Esto es el contexto en el que se determina los cambios, ¿sí? Y este contexto es interno y externo, como hemos dicho antes. Ahora vamos a ver dentro del sistema de 19.600 cómo se integran estos 3 elementos, ¿sí? Si os dais cuenta, para el control las organizaciones han desarrollado herramientas. ¿Qué herramientas son las que se han desarrollado? ¿Me podríais decir alguna? Tenemos indicadores. ¿Qué más? Objetivos. ¿Qué más? Hacemos inspecciones, auditorías. ¿Más? ¿Qué otras herramientas manejamos? Definimos procedimientos, procesos. Esto está todo en la norma, pero es la función de control. Para la mejora, ¿qué tenemos? Tenemos acciones correctivas, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Trabajo en equipo, no conformidades y para el cambio. Para que la organización se fije en este futuro, para esto es el contexto. Vamos a ver ahora dentro de la norma cómo funciona este elemento del contexto, ¿sí? ¿Cuál es la mentalidad que hay debajo de todo esto? Debajo del control. Es la teoría X de MacGregor. ¿Qué decía MacGregor? MacGregor decía, el hombre es malo, o pensaba, no está hecho para el trabajo. Si tú le dejas, va a cometer errores, va a tener accidentes. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Establecerle procedimientos indicadores
para controlar, porque no está hecho para el trabajo. La prueba de que no está hecho para el trabajo, ¿cuál es? Que cuando trabaja se cansa. Y de ahí vienen las consecuencias. Hay que definir. Este concepto trabaja con una visión optimista, la teoría I de Ouchi. ¿Qué decía Ouchi? Estaba en la línea de Rousseau y tenía una visión positiva, ¿sí? El ser humano, si le das a elegir entre hacer las cosas bien o mal, ¿qué elige? Hacerlas siempre bien. Si no las hace bien, ¿a qué se debe? Se debe a que no tiene las herramientas, no tiene la formación, no tiene el tiempo, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Dárselas. Dentro de la 19.600 vamos a ver cómo conviven estos tres elementos y cómo interaccionan estos tres elementos. ¿Y esto qué es? El futuro. En el futuro, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos riesgos. Riesgos de no alcanzar algo. El concepto de riesgo que está debajo del sistema está relacionado con esta función de cambio, ¿sí? Esta norma va a partir de aquí. Lógicamente, las personas que trabajan con estos conceptos, ¿cómo son? ¿Cómo son las personas de control? ¿Y quiénes son las personas de control dentro de la organización? Son los mandos medios. Tienen una forma determinada, piensan con la teoría X de MacGregor. ¿Y cómo son las personas de la mejora? Las personas de la mejora, ¿sí?, es la implicación de toda la base de la pirámide. Pero estos son gente, ver los riesgos de una organización es de gente visionaria, que ve ese futuro. Son características diferentes. Lo mismo que en un equipo de fútbol, ¿sí? No podemos poner al portero como premio por las buenas paradas que hizo en el último año de delantero centro en una organización, tampoco podemos cambiar las funciones de esta manera. El equipo de ensueño de una organización, ¿cuál sería? Aquel que tiene compensadas las tres patas con las cuales tiene que sobrevivir. La norma, ¿sí?, 19.600, vais a ver que aquí está todo el capítulo 4. Esto es el capítulo 8 y esto es el capítulo 9 y el 10. ¿Sí? Pero trabajan con este concepto, cómo lograr que el sistema pueda funcionar. Ahondando un poquito más, ahora entraremos en el sistema, ¿sí? Y quisiera decir, ¿podéis conducir un coche mirando por los retrovisores? Perdón, si es marcha atrás, muy bien. Pero si quieres ir marcha adelante, ¿puedes hacerlo con los retrovisores? No. ¿Qué son los retrovisores dentro del sistema? ¿Qué sería? Los indicadores. Nosotros utilizamos los indicadores, ¿sí?, pero de vez en cuando para ver qué viene, qué riesgos tengo por detrás. Pero tengo que mirar por el parabrisas, porque si no me despeño. El parabrisas es el futuro, y en el futuro lo que tengo es un contexto y unos riesgos, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona todo el sistema de acuerdo con estos elementos que hemos mencionado aquí. Bien, hemos visto hasta ahora, todo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Estos cambios se están generando dentro de las organizaciones, los cambios que hay en el modo de actuar y de pensar de las personas, los cambios en la tecnología, los cambios económicos. Todo esto está generando nuevos riesgos para las organizaciones, ¿sí? ¿Hay algún sector que no esté sometido a esta velocidad de cambio? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para sobrevivir? Primero, no conformarnos. Segundo, aprender rápido. ¿Y qué significa aprender rápido?
recurrir a herramientas que están en el mercado, que están estandarizadas y que pueden ayudar y favorecer el aprendizaje, como puede ser la norma 19.600. ¿Sí? La norma empieza, la primera palabra que tiene es sistema. Sería conveniente clarificar qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que unidos cumplen una función. De una bicicleta, ¿sí? La bicicleta, todos los elementos tienen que estar entrelazados entre sí para alcanzar un objetivo, ¿sí? Con el menor esfuerzo y la mayor eficiencia. No es una bicicleta si tengo, por un lado, la función de compliance, por un lado, los procedimientos por otro, los objetivos por otro, los compromisos por otro, los requisitos legales por otro. Todo está interrelacionado. Por lo tanto, un sistema ISO 19600, si es sistema, es que todas las piezas tienen que engranar unas con otras para lograr alcanzar el objetivo, que es desplazarme, llegar a un objetivo, ¿sí? En el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo posible, ¿sí? Para esto, ¿sí? Es para lo que es un sistema. Ese sistema tiene tres grandes bloques. Una parte de control, pero esta parte de control ha nacido, ¿sí? Del contexto en el que está la organización. Por lo tanto, el sistema parte siempre de identificar cuáles son los riesgos que tiene la organización, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿sí? Interrelacionar todos los elementos. Como decía antes Álvaro, ¿sí? El sistema de cumplimiento es un ciclo PDCA, donde parte del comprender la organización, que es esta función que hemos explicado aquí, la comprensión de la organización, ¿sí? Implementar controles, ¿sí? Y luego hacer seguimiento del desempeño y la mejora correspondiente, ¿sí? Es un ciclo PDCA que todos conocéis, ¿sí? Aparte de esto, ¿sí? Los requisitos de los que está hablando la norma, ¿sí? Están en línea con la Fiscalía, tal como nos había dicho antes Álvaro, ¿sí? Esto es lo que sería el sistema de compliance, ¿sí? ¿Dónde arranca el sistema de compliance? Como hemos dicho antes, en el contexto interno y externo y en la identificación de cuáles son los grupos de interés, sus necesidades y expectativas de ¿quiénes son los grupos de interés? Ya hemos dicho antes, los proveedores, la competencia, los organismos reguladores, etc. A partir de aquí tenemos establecidos los procesos necesarios y los principios de buen gobierno de la organización. Y dentro de ese contexto, ¿sí? Interno y externo, es de donde surgen, ¿sí? Los riesgos. Estos riesgos es necesario priorizarlos, ¿sí? Habrá algunos que son inaceptables que puedan ocurrir y habrá otros, ¿sí? Que podemos decir, los podemos asumir, ¿sí? Por lo tanto, ¿de dónde viene dónde arranca el sistema? Del contexto interno y externo, ¿sí? Para llegar a una serie de riesgos que tiene, tal como hemos explicado en esta parte. De aquí hay unas obligaciones, ¿sí? Y las obligaciones, no olvidéis lo que definimos al principio. Obligación son los requisitos que debemos cumplir y también, ¿sí? Los compromisos que libremente ha adquirido una organización, ¿sí? A partir de aquí tenemos oportunidades y tenemos riesgos. La norma no solamente habla de riesgos, habla también de oportunidades, ¿sí? Esto es lo que nos hace determinar cuáles deben ser las acciones. Aquí tenéis los números que están dentro de la norma. No olvidéis una cuestión. Si queremos hacer un sistema preventivo de toda esa serie de delitos posibles que puede cometer una organización, podemos hacer el sistema de la bicicleta donde tenemos las piezas unas encima de otras o crear un sistema que interrelacione todos los elementos para prevenir,
¿sí?, que puedan ocurrir esos delitos. Pero todas las piezas tienen que estar interrelacionadas y no es fácil. Es mucho más fácil tener procedimientos por un lado, indicadores por otro, objetivos, política, código ético, ¿sí? Pero todo eso forma parte de la primera palabra que dice esta norma, sistema, ¿sí? Tengo oportunidades y riesgos y ahora hay que planificar acciones para controlar o desarrollar estas oportunidades y riesgos. A partir de aquí es de donde surgen los objetivos del sistema. Y esos objetivos del sistema, ¿sí?, como vais viendo, o podéis ver aquí, ¿sí?, tienen que ser coherentes con la política que a su vez debería contener la referencia a cuáles son las necesidades y expectativas de los grupos de interés y los requisitos que tiene que cumplir la organización que están dentro de las obligaciones. Todo esto vendría a la política. Si no, no nos podemos marcar objetivos. La norma dice que los objetivos deben ser coherentes con la política tiene que ser coherente con los riesgos que surgen del contexto, ¿sí? Una vez que tenemos esto, que es la fase P, ¿qué tendríamos que hacer? Ahora hacer la planificación de las operaciones, pero son las del negocio de la organización. El sistema no puede ir al margen del negocio y de la operación de la organización. Por lo tanto, tiene el capítulo 8.1, que es planificar todas las acciones que hemos establecido aquí, cómo las desarrollamos en el 8, ¿sí? Pues a través de los riesgos y de las obligaciones que están aquí, ¿sí?, tenemos que determinar procedimientos y procesos, pero es para esos que hemos dicho que son críticos, porque cuando hemos hecho aquí la evaluación de riesgos, ¿sí?, esa evaluación de riesgos es para los que nosotros entendemos que son más críticos, porque habrá algunos que son inaceptables y otros que decimos los tenemos que aceptar. ¿Qué es riesgo? Riesgo es la probabilidad, ¿sí?, multiplicado por el impacto que produce, y de ahí se saca la prioridad, que en eso os manejáis todos. Por lo tanto, una vez que he hecho la priorización de esos riesgos, el método es el que determine cada organización. Para hacerlo necesito, para controlar las obligaciones y los riesgos, determinar procesos y controles. Y estos procesos y controles, ¿qué tengo que hacer a continuación en el check? En el check, esta norma añade y especifica algo muy importante. Primero, las fuentes de opinión sobre el desempeño de la organización, que son muchas y variadas, desde el canal de denuncia, ¿sí?, hasta todas las interrelaciones que puedes mantener con los grupos de interés. Y que definas cuáles son los métodos que tú vas a utilizar en cada una de estas fuentes, si son las entrevistas, si son visitas, si son encuestas, etc. Una vez que tenemos esto, tenemos también los indicadores que nos van a controlar los riesgos. Por lo tanto, no es tener indicadores por un lado, riesgos por otro y obligaciones por otro. Todo tiene que estar entrelazado entre sí, ¿sí? Estos indicadores y estas fuentes y métodos deberían estar contemplados todos dentro de un plan de seguimiento del desempeño de la organización, en lo referido a las obligaciones que se ha establecido. No olviden obligación, requisito y compromisos. Por lo tanto, antes decíamos, un sistema como este montado de esta manera ayuda muchísimo a aquellas organizaciones que dicen: yo voluntariamente quiero tener un método, pero no necesariamente certificado, donde me cubra todo el resto de los sistemas de calidad, de medio ambiente, de prevención, porque en el fondo estoy cubriendo las obligaciones y estoy cubriendo también aquellos compromisos que la organización ha obtenido.
todos estos datos del plan de seguimiento, la norma te pide, aunque veréis que los números no es la secuencia lógica de lo que está dentro de la norma, ¿sí?, que analices y clasifiques toda esa información. Y esto lo eleves a un informe que debe ser escalado. Y habla precisamente de esto, a manera diferente de otros sistemas, de escalar la información a todos los niveles de la organización y las funciones. De estos informes es de donde pueden estar situaciones de incumplimiento, tanto de los requisitos como de los compromisos, ¿verdad? Y aquí se activaría, digamos, un momento. Vale, aquí estamos, ¿sí? Aquí se activaría la mejora, el concepto de mejora, ¿sí? Y luego tenemos como elemento común con otros sistemas el 9.2, que es la auditoría interna, pero fijaros bien, la auditoría interna es del sistema, aunque pertenece aquí al checo, está dentro del 9, es de todo el sistema, y la revisión que es de todo el sistema que tiene que llevar el compromiso de la dirección. Nos faltan algunos capítulos importantes, ¿verdad? Pero estos son comunes, son la fuerza que hace girar todos estos otros elementos. Y en el centro es el liderazgo. Esta norma escala muy bien los niveles de liderazgo. Por un lado le da una función, dice que dependiendo de las organizaciones, pero le da una función en primero al órgano de gobierno. El órgano de gobierno correspondería al Consejo de Administración y le da una serie de funciones al órgano de gobierno, sí, a la función compliance, sí, y a la dirección. Le asigna responsabilidades distintas. La función compliance que antes hablaba Álvaro, ¿sí?, esa función la norma no la entiende como el propietario del proceso de cumplimiento, sino los propietarios del proceso de cumplimiento son todos los que tienen algún proceso o procedimiento del que son responsables, es decir, la dirección. ¿Por qué? Porque hemos visto que en los sistemas tanto de calidad y de medio ambiente, si algo hemos aprendido, es que en el pecado se lleva la penitencia. Cuando se ha asociado a una persona la responsabilidad, llámese director de calidad, representante de la dirección, ¿qué han dicho los demás de la organización? A ti te pagan por hacer eso, tú eres el que tiene la responsabilidad de la calidad. ¿Qué quieres, que la haga yo? Pues aquí ocurre lo mismo. Dentro del sistema, la función compliance tiene la de supervisar, estimular, pero no la de ejecutar. La de ejecutar está en manos de la dirección, que es la propietaria. La función es supervisar, de que se cumpla, no absorber las funciones como se ha hecho tradicionalmente en los sistemas. Esto no es ninguna novedad, porque esta norma está hecha con el anexo SL, con el que se elaboran las normas. Y en ese anexo, como sabéis, ha desaparecido la función del representante de la dirección. No se ha hecho porque se hayan olvidado de ello, sino porque no tiene función. Y en el pecado se lleva la penitencia. Estas funciones, ¿sí?, son las que tienen que activar las fuerzas con las cuales funciona el sistema, que es la comunicación, la competencia y la toma de conciencia. El sistema no es un conjunto documental. Sistema de gestión de cumplimiento no es sinónimo ni equivalente a sistema documental, ¿sí? Por lo tanto, lo hemos eliminado de ahí y lo hemos puesto nada más mediante unos asteriscos que en algunos lugares este sistema te pide que eso lo documentes para dar evidencia de cómo lo has hecho. Pero no es una función desarrollar documentos, porque tengamos documentos para prevenir el delito, la corrupción, y por más que tengamos un procedimiento de decir los regalos máximos serán de 40 euros, no quiere decir que por eso se haga. El valor no está en el documento.
Todas estas normas han eliminado esas palabras y esta también ha eliminado el término, ¿sí?, de procedimiento y demás. Ha mantenido nada más que el de información documentada. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más podría? Esto sería desarrollo. Ahí tenéis un ejemplo de cómo se podría hacer todo esto, por ejemplo, mediante una hoja Excel, establecer el contexto, ¿sí?, capacidad directiva, cuál es el contexto externo, los factores sociales, no lo hemos desarrollado, grupos de interés, los empleados, el departamento. ¿Qué suceso o hecho de donde nacen los riesgos? ¿Sí? Acceder a información personal de los trabajadores. ¿Qué delito? Delito de descubrimiento y revelación de secretos. ¿Qué requisito de normativa? El artículo 196. Compromiso. Lógicamente, si esto es un riesgo y cuando hemos evaluado el riesgo nos sale alto, ¿sí?, tendré que llevarlo a algún compromiso, bien dentro del código ético, bien dentro de la política, pero me tengo que comprometer con aquello que yo he dicho prioridad y establecer, ¿y cuáles son las causas por las cuales puedo incurrir en no alcanzar este compromiso? ¿Sí? ¿Y cuáles son las consecuencias? Falta protección en recursos humanos de los documentos archivados. Consecuencia, acceso posible a carpetas de información confidencial. ¿Quién es el responsable? El director del departamento. Y este es el riesgo, por esto lo hemos incluido aquí, aquellos que son significativos. Y ahora, ¿qué controles tenemos para minimizar este riesgo que teníamos aquí? ¿Qué controles actuales? Cláusula de confidencialidad firmada por todos los empleados. ¿Eso es suficiente? Es insuficiente. Por lo tanto, ¿qué acciones necesarias, qué controles nuevos necesitaría? Eliminar documentación, por ejemplo, innecesaria en soporte papel, ¿sí? Crear claves de acceso, etc. Establecería los controles necesarios y todo esto tendría que llevarlo a la política. ¿Sí? Y en la política nos comprometemos a asegurar la confidencialidad de la información de nuestros empleados. Si os dais cuenta, no es un sistema donde desarrollamos una serie de procedimientos, nos marcamos unos objetivos y ponemos indicadores que a veces ni siquiera cuadran. Es como en una bicicleta si nosotros tuviéramos los pedales por un lado, la cadena por otra, el asiento por otra. ¿Sí? Muchos de los sistemas no son sistemas. Todo tendría que venir entrelazado. Aquí podéis ir leyendo todos los apartados de la norma de manera transversal, ¿sí? Entonces, elemento de la política, nos comprometemos a asegurar la confidencialidad. Objetivos, proteger la información clasificada como confidencial de acceso por terceros. Acción, categorizar la información, eliminar documentación impresa. ¿Quién es el responsable? Y ahora, ¿quién es el que va a asumir el sistema? Cada uno de los responsables de los procesos, donde estén afectados por los riesgos que hemos tenido en la hoja anterior, ¿sí? Y luego vendría el plan de acción, ¿sí? ¿Quién es el responsable? Los recursos, la fecha de finalización, cómo evaluar los resultados si hemos alcanzado el objetivo, documentación imprescindible en papel, ficheros protegidos, y luego cuál es el procedimiento, dónde vamos a tener todo esto, si es necesario documentarlo, ¿sí? Por ejemplo, en este procedimiento de uso razonable de nuevas tecnologías, ¿sí? Para proteger todo esto. Con esto, ¿sí?, no tenemos tiempo, además, un sistema de gestión se basa en 3 elementos, 3 pilares. El primero de todos, el concepto de riesgo que está dentro de este concepto de contexto, ¿sí? Segundo, el cumplimiento de los requisitos o de las obligaciones y luego la mejora continua. Si se elimina uno de ellos, no funcionaría. El riesgo, el concepto de riesgo lo hemos explicado ya. ¿Tenemos algún riesgo de que nos caiga aquí un avión en este momento? Muy improbable, pero hay algún riesgo. El riesgo cero no existe, siempre hay algún riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haríamos toda esta acción? Controlar, ¿sí?, qué probabilidad tenemos y qué impacto. De acuerdo con todo esto, se determina, ¿sí?, la prioridad del riesgo. Nos pasamos todo esto, la metodología. Para implementar un sistema, ¿sí?, hay que, de alguna manera,
ver tres momentos necesarios. Un primer momento que es de orientación de todo el sistema, donde analizamos el contexto de la organización, qué riesgos tenemos. Y hemos dicho antes que actualmente el contexto hace que las personas que trabajan en las empresas estén cambiando los valores de esta manera, que hemos dicho antes. La tecnología, ¿sí?, las redes, etcétera, están cambiando, ¿sí?, ese contexto. Ese contexto es el que determina cuáles deben ser los objetivos y los planes de acción dentro del sistema, porque ¿qué es lo que queremos? Controlar, mitigar los riesgos que hayamos determinado dentro del contexto. Y esta es función del liderazgo. Aquí tenéis los capítulos, el 5, el 4 y el 6, dentro de la implementación de un sistema tiene una función de orientar el sistema. Luego viene una serie de acciones, ¿sí?, para potenciar el sistema, la fase 2, potenciar el sistema. ¿Y qué es potenciar el sistema? Todos los controles que nosotros establecemos para controlar los riesgos. Y esta potenciación se hace mediante la formación y la comunicación. La formación y la comunicación no son documentos, ¿sí?, sino que son fuerzas que tienen que impulsar la operación. Y ahora tengo que, fase de alineación. Esto es la puesta en práctica, ¿sí? Pero ahora viene la fase de evaluación del desempeño, de si estos elementos que son el capítulo 7, 8, y este está también en el 7, ¿sí?, están alcanzando los objetivos, ¿sí? Y tengo los resultados del sistema que activan, en el caso de incumplimientos y de situaciones no conformes, activan que los líderes, ¿sí?, se comprometan. Por eso eran la base central. Dentro de un proyecto de este estilo, ¿qué es lo que se hace dentro de la fase de orientación del sistema? Es el capítulo 4 y el 5 y el 6, fundamentalmente. En esta parte hay que obtener información a través de entrevistas, dinámicas de grupo, ¿sí?, y de la implicación de los líderes. ¿Quién tiene que participar dentro de un proyecto de este estilo? Son los líderes los que conocen, no son los de segundo nivel. Cuando parten del segundo nivel resulta que los riesgos más importantes no son detectados. Por lo tanto, hay que ver el análisis y ver todas las actividades. En un colegio, por ejemplo, tendremos riesgos no solamente dentro del ámbito académico, sino también dentro de los servicios generales que tenemos. Por lo tanto, tendrán que participar los máximos responsables de todos esos niveles, identificar los riesgos, supuestos o hechos, y luego el nivel actual de la legislación, porque esto sí nos lo pide la norma, que identifiquemos cuáles son las obligaciones, elaborar un mapa de riesgos y luego priorizar los riesgos. En esta primera fase serían estas las funciones. Dentro de esta fase deberíamos, una vez que hemos identificado los riesgos, establecer un plan de acción para esos riesgos, acciones para mitigar, ¿sí?, o controlar o disminuir los riesgos, acciones a desarrollar, quiénes son los responsables, la priorización, los recursos implicados, los objetivos de control y el diseño de cómo vamos a comunicar y vamos a formar a todas las personas de la organización en este campo, ¿sí? Como resultado de esto, ¿sí?, en esta fase, ¿sí?, tendríamos, por un lado, ¿sí?, ¿qué información necesitaríamos y cuál es el resultado que obtendríamos en esta fase de orientación? Tendríamos recoger la información de la estructura de la compañía y su metodología de trabajo. No consiste en desarrollar procedimientos, sino identificar los riesgos que salen de este contexto, priorizarlos. ¿Para qué? Para enfocar la acción. Y es en aquello que haya salido significativo. Riesgo significativo, identificar y evaluar los riesgos significativos, definir las responsables y los entregables serían un informe ejecutivo de los riesgos penales y de cumplimiento, mapa de riesgos penales, situación y plan de acción y el sistema de comunicación. Dentro de la segunda fase, potenciación del sistema, ¿sí?, tenemos, recordáis que era
Ahora tendríamos que, en función de ese análisis del contexto que hemos hecho, donde hemos determinado riesgos y oportunidades y nos hemos marcado objetivos y planes, ahora esos planes, ¿qué tenemos que hacer? Para esos planes concretos tenemos que llevar procesos y procedimientos. En esta parte habría que adecuar los protocolos de protección, entre ellos políticas, etcétera, designar a los responsables, apoyar la implantación de los protocolos, ¿sí? Y implantar el plan de formación. Esta norma, a diferencia del resto, hace una cosa maravillosa que dice: el plan de formación no puede ser genérico, tiene que ser específico para los riesgos que tú tienes. No es dar una formación sobre cumplimiento, no. Tú has identificado que tienes un riesgo de corrupción, ¿sí? Y sale significativo, forma a la gente en los protocolos y controles que has diseñado, concretamente de eso, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los resultados dentro de la potenciación del sistema? ¿Sí? Revisión de todos los controles que se hayan diseñado, este plan formativo adecuado a los riesgos concretos que hemos diseñado, ¿sí? Y puesta en marcha de medidas previamente no disponibles. Los entregables, un manual del sistema, canal de denuncia propio, interno, protocolos de protección y control y plan de formación y de comunicación. Y el plan de comunicación es lo mismo, ¿sí? Habla específicamente para aquello que tiene que conocer cada uno respecto a los objetivos, las políticas, etc. Y la última fase, sin duda ninguna, las tres mejores, todas estas las podemos copiar incluso de otra organización. Donde no podemos hacerlo es en la tercera fase, la fase más importante, que es la de la alineación, y es la evaluación del desempeño del sistema. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Posibles desviaciones, ¿sí? O incumplimientos de la ley o de los compromisos, la supervisión puesta en marcha, la auditoría interna, el ajuste del cuadro de indicadores, las acciones correctivas y la revisión por la dirección. En esta fase realmente nosotros manejamos, por un lado, tenemos como entradas los resultados de la auditoría interna, el seguimiento de los indicadores, ¿sí? La puesta en marcha de acciones correctivas y la revisión por la dirección. Y como resultado son estos informes que influyen dentro del sistema. ¿Qué hemos querido decir? Si una organización no tiene un sistema, ¿sí? Oiga, caben dos posibilidades. Una, que nos reunamos 4 o 5 personas dentro de la organización y pensemos en el diseño de ese sistema. O que recurramos a esta norma, ¿sí? Que te establece una serie de pautas de sistema, ¿sí? Que pueden beneficiar y acortarte el periodo de aprendizaje. En lugar de crear el sistema, sigue las pautas de esta norma internacional que siempre ya están por lo menos establecidas y te acorta ese periodo de aprendizaje. En definitiva, ¿qué es ISO 19600? No es más que una herramienta que, utilizada como sistema, estructura todos los elementos que intervienen dentro del control de aquellos riesgos que nosotros identificamos en una organización, y esos riesgos están dentro del contexto de la organización. Y no lo olvidéis, ese contexto es cambiante, ¿sí? Cambiante como los valores de las personas, la tecnología, que está cambiando permanentemente, lo cual significa que estos sistemas tienen que estar siendo revisados permanentemente. ¿La tecnología va a cambiar en el próximo año? Si cambia la tecnología, ¿cambian los riesgos? Posiblemente también. Entonces, este sistema nos permite mantener lo que dice FQM, ese radar de la situación de la organización, ¿sí? Para ver cómo puede evolucionar. Y lo más importante, un sistema no son las piezas de la bicicleta sueltas. Muchas veces cuando hacemos auditoría vamos y nos dicen: mire, aquí tengo los piñones, mire, aquí tengo el cuadro, aquí lo tienen todo. Dice, pero están entrelazados entre sí
y funcionan para hacerme desplazar, porque yo no tengo la bicicleta para tenerla colgada en una pared, es para desplazarme, funcionan. La identificación que has hecho de tus riesgos, tanto los penales como de aquellos que son compromisos, ¿sí?, están funcionando, están actualizados, eso sí tendría mucho sentido. Sin embargo, creo que en muchas ocasiones hemos pervertido el sentido de los sistemas y los hemos convertido en concepto de procedimientos y no sistema. Por eso la primera palabra es sistema.